Lo que estáis a punto de escuchar es el discurso más demoledor que se ha pronunciado en todo el juicio al hermano del presidente. Un abogado que fue guardia civil, que conoce el sumario hoja por hoja y que va a demostrar 3 cosas ante el tribunal. Que la UCO fue presionada para no investigar. Que los correos fueron borrados deliberadamente. Que el nombre de Pedro Sánchez aparece directamente en los anexos del atestado. Quedaos porque esto no lo vais a ver en ningún otro sitio. Suscríbete ahora para no perderte lo que está saliendo de este juicio. Y quédate, porque esto se pone cada vez más gordo a medida que avanza. El letrado tiene la palabra. Con la venia de la excelentísima sala y del señor presidente, hago míos de todos los agradecimientos que se han hecho previamente, pero el tiempo es oro y más en esta acusación que nosotros formulamos. Dicho todo ello siempre en términos de presunción hasta que no se dicte sentencia por esta excelentísima sala. Antes de iniciar la valoración de la prueba, debo realizar una reflexión inicial sobre la acusación popular, sobre la magistrada instructora y sobre la Guardia Civil, sobre la Unidad Central Operativa. No en vano, yo soy guardia civil en excedencia y creo que hay que poner en referencia un acontecimiento que es el 1155. El 1155 son los anexos donde constan todos los correos electrónicos, todo lo que la Guardia Civil pudo requisar cuando registró la Diputación, donde, por cierto, en un auto que estaba declarado secreto, que es el acontecimiento 96 y 99, cuando llegó la UCO se encontró a la prensa en la puerta. Aquí se ha hablado de que la magistrada ha podido cometer error. No ha cometido ningún error. Se ha visto señalada, sometida, perseguida, donde incluso han salido noticias que la han seguido hasta el colegio de sus hijas. Pero es que a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la que ha instruido este atestado, el director adjunto operativo les dijo sobre este procedimiento, sobre el del juzgado de instrucción número 3 de David Sánchez, que no tenían que ser proactivos en la investigación de los acontecimientos que aquí se dieron, bajo la indicación directa que se pusieran de perfil. Esto lo ha declarado en la diligencia 150-2026 el jefe de la Unidad Central Operativa. Y esto es muy importante por lo siguiente, porque en el anexo digital F15, donde están todas las fichas, la ficha de David Sánchez, de Miguel Ángel Gallardo, aquí no se le preguntó, yo no tuve la ocasión de hacerlo al teniente coronel Balas, si se sintió presionada su unidad en la investigación de los anexos. Y luego comprenderán el por qué. Porque aparece Pedro Sánchez 1212. Y hay 5 correos que se vinculan en los anexos F15, pero que en el atestado, en el cuerpo del atestado, no se vienen a desarrollar. Y uno de ellos es fundamental, puesto que David Sánchez envió el correo de María Emilia Parejo a la cuenta Pedro Sánchez 1212 al respecto de la incompatibilidad. Transformación del puesto de trabajo, incompatibilidad, que luego veremos. No voy a entrar en lo que se ha dicho aquí, lo que se ha dicho fuera del teniente coronel. Parad un momento, porque lo que acabáis de escuchar es solo el principio. Este abogado lleva 3 minutos y ya ha demostrado que la UCO fue presionada para no investigar. Que viene ahora es todavía más grave. A la presión que se ha visto sometida a su unidad, puesto que esto está en otras diligencias. Pero lo que voy a intentar hacer es, de manera súper rápida, todos los indicios hacerlos prueba. Y el primero de ellos es el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios. No surge de una necesidad. Acontecimiento 1154, el atestado de la UCO 182 al folio 14. El 30 de septiembre del 16 hay una relación en ese email donde no hay ningún tipo de necesidad para crear el puesto de director de conservatorios. Los correos relativos que vienen en el folio 17 y 18 del mismo acontecimiento y atestado, en ningún momento se dice que haya que crear un puesto. Es más, dice la UCO, de la lectura y del contenido de los anexos se puede desprender que la propuesta del personal enviada tampoco se hacía mención al puesto de alta dirección. Seguimos. Las necesidades eran otras. ¿Qué ha declarado Evaristo? ¿Un profesor de piano? ¿Necesitaba gente para la biblioteca? En ningún momento necesitaba un coordinador. Vayamos al folio 21. En el folio 21 se ve lo que Evaristo y Yolanda requieren cuando terminan, por decirlo así, el año y tienen que empezar y tienen que pedir. ¿Y qué pidieron?
Pues pidieron para el Conservatorio Profesional cosas menores, no pidieron un coordinador, para el Conservatorio Superior tampoco, y unas cuestiones de personal internas. Bueno, ¿y cuál fue siempre la posición de Evaristo y de Yolanda? Que eso les vino impuesto. Por mucho que aquí en la declaración de Evaristo todo el mundo percibió, o por lo menos yo lo percibí, como la contundencia de su primera declaración fue matizada por la segunda en instrucción, y ya la acabó de matizar aquí cuando ante un correo del Hermanísimo, que luego entraremos en él, vino a decir que no sabían lo que estaba diciendo. En el atestado de la UCO, en el folio 25, es la primera vez que se referencia el gerente de los conservatorios. Y digo bien, gerente de los conservatorios. ¿Y qué sucede a partir de ahí? Pues lo que sucede es muy sencillo. Se intenta fabricar esa gerencia y se le requiere a Evaristo y a Yolanda que le digan cómo pueden crear el coordinador de los conservatorios. Es decir, se crea políticamente el puesto y ahora se pide la justificación a los que verdaderamente saben, pero que no lo han pedido. Y Evaristo le llama la atención y le dice, oiga, pero no es esto lo que he pedido yo he pedido el piano, he pedido lo que a mí me interesa, he pedido la biblioteca. Por lo tanto, la Diputación lo que hizo fue la creación y después dijo, y a ver cómo he visto ahora yo el muñeco, por decirlo con todos los respetos. Hay un correo que no puede pasar desapercibido tampoco, que es el de Garrote Ledesma. El correo de Garrote Ledesma a Juana Cintas, que está en el acontecimiento 1154 al anexo de Garrote F1, de Garrote Ledesma, que le dice, por la modificación de la relación de puestos de trabajo, porque hay que crear el coordinador. Y le dice Garrote Ledesma, textual, todo está cerrado hasta el año que viene. ¿Pero cómo que todo estaba cerrado hasta el año que viene? ¿Y entonces por qué se modificó? ¿Por qué se reabrió? ¿Por qué se volvió para poder incluir la plaza del coordinador? Vayamos a la mesa de negociación. Una vez que ya se ha creado o se han enviado los informes por Evaristo y por Yolanda, que se le está vistiendo el muñeco, se llega a la mesa de negociación, al folio 40 del atestado, y ¿qué nos encontramos? Responde a una pregunta la acusada Elisa Moriano que el director del conservatorio lo ha propuesto. Esto es falso, esto no es cierto. Aquí han declarado tanto Evaristo como el representante del CSIC como otros testigos, esto no es cierto. No fue Evaristo el que lo solicitó en ningún momento. Seguimos, vayamos a los plazos. El correo del 3 de mayo del 2017, después de estar 5 meses, como bien han dicho mis compañeros, le viene la urgencia a la Diputación. Le viene para correr la Diputación. Y la respuesta del estupendo de Miguel Ángel Gallardo fue todavía, pues por decirlo así, más burda, de Juana Cintas. ¡Pa'lante! Fijaos bien en esto. Los acusados borraron sus correos, pero no todos. Y los que quedaron sin borrar son los que han construido toda la prueba contra el hermano del presidente. Quedaos hasta el final porque la conclusión de este abogado os va a dejar sin palabras. Con los plazos porque había que hacerlo. Así consta en el acontecimiento 1154, en la ficha email 905335. Para ir con los plazos tenemos que activar la convocatoria. ¿Quién activó la convocatoria? La diputada de Cultura y la directora, Cristina Núñez y Elisa Moriano, que son las que activan el expediente, por decirlo, para que se cubra la plaza. Y empiezan a presentar los currículums, empiezan a presentar los requisitos, los diferentes concurrentes. Pero claro, hay uno que no presenta el proyecto y no se le excluye. ¿Por qué no se le excluye? Porque en los plazos se decía, si hay exclusión, estos plazos tienen que venir a ser superados, me parece que eran en 5 días o en 10 días. Es decir, no podían dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque habilitarían a los demás concurrentes a poder presentar algún tipo de observación o incluso al propio concurrente. Por tanto, había una estrategia de urgencia, como fuera. La convocatoria. Se convoca el puesto, se publican las bases y aparece el correo famoso del Hermanísimo al folio 24 del atestado 34-2025. Esto es curioso porque de este atestado, que es un segundo posterior, tenemos conocimiento porque hay un borrado de los correos de Yolanda. Si uno cruza el anexo F15, se da cuenta de que muchos de los acusados han borrado todos o casi todos sus correos y que algunos han quedado sin borrar, y por eso se puede llegar a la secuencia lógica que hace la UCO. El que menos borró, por cierto, fue David Sánchez.
Y de ahí hay un hilo conductor que la UCO lo deja en su anexo, pero que no lo llega a analizar de manera proactiva, porque así fue dicho por el director adjunto operativo. La comisión asesora, compuesta por Elisa Moriano, Manuel Candalija y Félix González, dice al folio 22 del acontecimiento 83, que es el expediente administrativo, dice, acta número 1, siendo las 9 horas y 30 minutos del día 26 de junio del 2017, dice quiénes son los concurrentes y dice, en primer lugar se procede a fijar los criterios de valoración. ¿Pero cómo se pueden fijar los criterios de valoración en un acta sabiendo y teniendo conocimiento de todos los currículos de todas las personas que concurren? Ustedes deben fijar los criterios que tienen que hacer de valoración en las bases de la convocatoria. Vayamos a las bases. ¿Y lo hicieron? No, no fijaron los criterios. Los fijan el 26 de junio, cuando les tienen para la entrevista. Y ahí tienen todos los currículums. Por eso, como bien decía mi compañero, el señor Candalija, el día anterior dije, bueno, estuve un poco repasando a ver quién eran. Pero, bueno, ¿pero cómo se pueden fijar unos criterios? No es posible. O sea, esto es grosero, por decirlo de alguna manera. También hemos hablado de la puntuación de David Sánchez. Es que no suma bien. O sea, es que no son 90. Es que se han equivocado en la suma también. Vayamos más adelante. ¿Por qué David Sánchez consulta con Airbnb una casa para 3 o 4 meses y que consta el acontecimiento 2887, atestado 3425 al folio 2? Las entrevistas. No dice las entrevistas. Aquí hay todo tipo de versiones. Que fueron exhaustivas, que no fueron exhaustivas, que fueron residuales, que la diputada pasaba por allí, es decir, Cristina Núñez llegó allí y dijo, yo las he personalmente asistido. Lo dice tal cual al folio 30 del acontecimiento 83. Posteriormente se procedió a realizar las entrevistas personales el día 27 de junio y, tal y como la base séptima, asistí personalmente. O sea, que tiene un papel fundamental, pero luego ha negado que asistiera, que pasaba por allí y que saludó. Bueno, vayamos entonces un poco más adelante. Nos vamos al atestado siempre de la Unidad Central Operativa, vamos al anexo de David Sánchez, que es el folio 255 del PDF del anexo de David Sánchez, y hay un correo muy curioso del 10 de abril del 2024, que mi compañero ha nombrado una petición de transparencia del 2021, pero es que hay otra, del 2024, y dice el correo electrónico que envía Julián Espósito a Manuel Candalija y con copia a Francisco José Orrillo Pino. Te remito una situación de transparencia. Bueno, sí es cierto que para conseguir la plaza en 2017 solo tuve que superar una entrevista con la diputada provincial sin pasar oposición. Sigue hablando y dice que la entrevista era un trámite residual. ¿Cómo que residual? Si Cristina de Frutos dijo que la entrevista fue lo que a ella le marcó, porque a través del acta donde se decía que a través de las preguntas fue David el que mejor lo contestó a través del proyecto y que entonces se dio la plaza al señor David precisamente por el tema de la entrevista. ¿Cómo que fue residual? No, no, en absoluto fue residual. Vayamos a las bases de la convocatoria. En las bases de la convocatoria, los artículos 4, 6 y 7. Aquí se piden una serie de documentos. Mi compañero lo dijo el primer día respecto de los títulos originales que tienen que ir. Bueno, podemos decir que entra dentro de la discrecionalidad. ¿Y la vida laboral? Porque aquí dice que había que aportar el certificado. ¿Y el certificado de la vida laboral está en el currículum, en el certificado de la vida laboral? No. Lo que sí que está en el currículum de David Sánchez es su currículum y en las páginas 6, 7 y 8, adjuntada la valoración que debía hacer el tribunal. Entonces, ese documento no ha sido impugnado por nadie y es el documento que David Sánchez presenta como currículum y que la Diputación entrega al juzgado. ¿Cómo podía David Sánchez tener los criterios de valoración antes que los otros concurrentes y saberlos y además aportarlos en el expediente? Seguimos. La resolución y el contrato de alta dirección. Todo el expediente que nos ha traído hasta aquí no tiene firmas. ¿Qué dice la ley? Cojamos la ley 39/2015, artículo 70. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y de fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo.
Y dice el punto 2, tendrá formato electrónico. Pero si es que aquí no hay nada electrónico. Desde el 2015 es obligatorio la firma electrónica. Es que han venido 3 inspectores de la agencia tributaria y han dicho lo que da validez a un documento es la firma electrónica.